Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Esta mañana estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes para estudiar una lección más. Ya una lección, estamos en la lección número 12. Hemos sido bendecidos a través del estudio de la escuela sabática de este trimestre del libro de Hebreos. Así que pues estamos ya terminando esta bella lección y pues esperando que como siempre Dios tiene grandes bendiciones en cada una de las lecciones. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección. Inclinamos el rostro. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por las ricas bendiciones recibidas, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor, porque estás con nosotros, Señor, sentimos tu presencia. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que more en nuestros corazones, en nuestras mentes, que los transformes y que nos des sabiduría, Señor, para comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Bendícenos hoy y siempre, quédate con cada uno de nosotros, con los hermanos que están escuchando. Y, Señor, que todo lo que digamos y hagamos sea para darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta lección, como les digo, estamos en la lección número 12 ya. Recibir un reino inconmovible. Estaba revisando qué significaba inconmovible. Hacía a pensamiento, inconmovible es algo que no se mueve, algo que no cambia tal vez. Y buscando el significado en un diccionario encontré que inconmovible dice que no se conmueve o altera. Por ejemplo, da un ejemplo. Su rostro permaneció inconmovible ante las malas noticias. Algo que se mantiene en su posición, que no cambia. Inconmovible, que no se puede conmover o alterar. Que es perenne, que es firme. Algo que dura para siempre. Entonces, si tomamos en cuenta esa definición, y me gusta esa última, que no se puede conmover o alterar. Recibimos un reino que no se puede conmover o alterar, que es perenne, que es firme. Es el reino que estamos esperando recibir. Así que esta lección tiene por título recibir un reino perenne, recibir un reino firme, recibir un reino que no se puede alterar. Veamos lo que dice el versículo de memoria de esta semana. Se encuentra en Hebreos 12, 28. Y dice lo siguiente: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hebreos 12 del 18 al 29, el pasaje de esta semana, es el punto culminante de la carta y resume la principal preocupación de su autor al repetir la idea del comienzo. Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo, y nosotros debemos prestarle mucha atención a él. La descripción de Jesús en Hebreos 12, 22 al 24 resume las afirmaciones de la carta acerca de él.
que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y su sangre ofrece salvación a los creyentes. Su ministerio sacerdotal y real en nuestro favor es motivo de celebración para las huestes celestiales. Y finalmente, Hebreos 12 del 25 al 29 contiene la última exhortación concluyente: el juicio de Dios se aproxima. Esa es la exhortación final, que el juicio de Dios se aproxima. Vamos a leer Hebreos 12 del 25 al 29 y dice lo siguiente: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Volviendo a retomar la frase que dice la lección, estos versículos del 25 al 29 contienen la última exhortación concluyente: el juicio de Dios se aproxima. Traerá destrucción a sus enemigos, pero vindicación y un reino a su pueblo. El final enfatiza la importancia de los logros de Jesús en la cruz y dirige a los creyentes a la consumación de la victoria de Jesús. Pablo usó imágenes de Daniel 7 para recordarles a los lectores que Jesús ha recibido un reino de Dios, el juez, y que compartirá su reino con los creyentes, los santos del Altísimo. En la reseña para esta lección, en la parte o en la lección de maestros, nos dice aquí que se presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto y se muestra a Dios como el juez de todos. En el versículo del 18 al 29 de Hebreos 12, es un contexto histórico del Éxodo 19. Dice: porque la reunión de Israel en el monte Sinaí para la promulgación de la ley. Entonces nos está llevando hacia ese contexto del monte Sinaí cuando Dios les entregó la ley a los israelitas. Este acontecimiento contrasta con la experiencia de la audiencia de Hebreos, que no se acercó al monte Sinaí, algo a lo que el pueblo de Dios tenía prohibido acceder, sino al monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Me llama la atención mucho este siguiente frase o comentario que nos da la lección. Dice: el monte Sión no es un lugar de terror, sino de reunión festiva, porque allí los creyentes tienen acceso a Dios. La base de su gozosa confianza es Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, podemos acercarnos a Dios? Recordamos cómo el pueblo de Israel, cuando estaban en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, tenían terror, porque Dios el Padre descendía hacia el monte, hacia la cúspide, y ahí Moisés se encontraba con él, pero era algo, quiero imaginarme, como de terror, como nos dice la lección. En cambio, en el contexto de Hebreos, ya no es el monte Sinaí, es el monte de Sión, y es totalmente diferente. Dice aquí el comentario: el monte Sión no es un lugar de terror, sino de reunión festiva, porque allí los creyentes tienen acceso a Dios. ¿Y por qué tenemos acceso a Dios? La siguiente enunciado: las bases de su gozosa confianza es Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en el autor y consumador de la fe, como miramos la lección pasada, nuestra confianza va a ser genuina, va a estar, vaya la redundancia, vamos a tener la confianza de poder acercarnos al trono de la gracia. Los israelitas tenían temor cuando Dios
descendía ahí al monte Sión, o cuando se juntaba con Moisés. Y siento que a través de Jesús tenemos gracias a Jesús se volvió a reanudar esa conexión, o Jesús es el puente entre la humanidad y Dios. Y me gusta mucho, me gusta mucho ese comentario. El monte de Sión no es un lugar de terror, sino de reunión festiva, porque allí los creyentes tienen acceso a Dios, y la base, como dijimos, es Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La base debe ser, o nuestra fe debe estar fincada en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Si nosotros pensáramos en acercarnos a Dios de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, definitivamente no habría esa confianza que podemos tener cuando nos acercamos por medio de Cristo Jesús. El monte de Sión es también el lugar donde se lleva a cabo la ceremonia de investidura de Jesús como rey. Se presenta a Dios como el juez de todos. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la tierra se estremeció. Recordemos, el temblor es un lenguaje figurado para el juicio de Dios. Y una vez más, en el tiempo del fin, la tierra se sacudirá. Y no solo la tierra, sino también los cielos, dice. Solo sobrevivirán las cosas inconmovibles, a saber, los justos y los que confían en Dios, los que ponen su confianza en los méritos de Cristo Jesús para tener acceso a la conexión con Dios. En respuesta a esa advertencia, los justos traerán ofrendas a Dios. Estas ofrendas consisten en alabar al nombre de Dios, hacer buenas obras y compartir lo que tienen para beneficio de los demás. Cuando nosotros empezamos a confiar en los méritos de Cristo Jesús, nosotros no tenemos cómo pagar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La única forma en que nosotros podemos agradecer es alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, como dice el comentario. Las ofrendas consisten en alabar el nombre de Dios, hacer buenas obras y compartir lo que tienes para beneficio de los demás, que se encuentra en Hebreos 13, 15 al 16. Voy a leerles esos versículos. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios y cuando nosotros compartimos el mensaje, lo que hemos recibido, Dios se agrada. Dios quiere que nosotros seamos sus agentes en esta tierra, que llevemos el mensaje de salvación, que propaguemos el mensaje. ¿Cuántos ángeles quisieran venir y hacer lo que Dios nos permite hacer nosotros, de compartir el evangelio de salvación, compartir el plan de salvación con otras personas que no lo conocen? Tomemos nuestra responsabilidad y compartamos cada día de la palabra de Dios con alguien que no conoce, alguien que está sufriendo. Hay en estos tiempos la gente está un poco más abierta, ya sea por las guerras, por la pandemia, por lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente está un poco más abierta a recibir el mensaje de salvación. Permitamos que Dios nos utilice como agentes para llevarles el mensaje a esas personas que están en necesidad, y que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por haber muerto en la cruz del Calvario. Recordemos, poniendo toda nuestra confianza no en nuestras acciones, no en lo que nosotros podemos hacer bien, porque definitivamente no hay, como dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Solamente Cristo Jesús es el justo, y por medio de Él, por sus méritos, es que nosotros podemos tener la salvación. Así que, hermanos, los invito a que sigamos estudiando esta semana. Ya la lección número 12, ya nada más nos queda esta lección y la próxima, y estaremos terminando con esta lección bastante interesante del libro de Hebreos. Como les decía al principio de esta lección, y como el pastor Rascón la llama, Hebreos, el quinto evangelio. Un libro que nos hace recordar el evangelio
nos da una perspectiva hacia más bien hacia el plan de salvación, una perspectiva que nos permite recordar que Cristo Jesús vino y murió por ti y por mí para que nosotros podamos tener acceso al Padre, a la salvación que el Padre nos ofrece. Así que, hermanos, estudiemos cada día, démonos en tiempo para estudiar su palabra, y que las ricas bendiciones que vienen en cada lección, los ricos tesoros que vienen ahí, podamos apreciarlos y podamos ponerlos por obra para honra y gloria de nuestro Dios. Los invito a que inclinemos el rostro para despedirnos en oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por las bendiciones, Señor, que tú nos das. Te pedimos y te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, a aceptar el sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros. Señor, que pongamos nuestra confianza no en lo que nosotros podamos hacer, sino que pongamos nuestra confianza en el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que podamos alabarte y glorificarte como tú te mereces, Señor, y que podamos compartir, Señor, con otros el plan de salvación y esa esperanza, Señor, bendita que tenemos, de que gracias a tu sacrificio podemos ser salvos. Guíanos, Señor, protégenos, y que este sábado sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos y para mi familia también. Te lo pedimos y te rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que sigan teniendo un muy feliz sábado, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Feliz sábado.